Buenos días y que Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de Disciplinas Espirituales. Mi nombre es Oscar García, soy uno de los pastores de la Catedral de la Esperanza. Y en esta semana que celebramos la Semana Santa, la Semana Mayor, hoy Jueves Santo, queremos hacer algo particular con la clase de Disciplinas Espirituales. Llevamos unas semanas hablando acerca de diferentes disciplinas, diferentes maneras en las que nos ponemos en el lugar donde Dios puede hacer una obra en nosotros, y hemos hablado de cómo crecemos y cómo maduramos espiritualmente, ya que el Evangelio, hemos repetido varias veces, creemos que tiene implicaciones aquí y ahora. Es decir, la vida cristiana envuelve ese proceso de formación, de transformación, y no solo la vida cristiana debemos verlo como el esperar a que entonces Dios decida que es el tiempo de regresar a Jesucristo y establecer su reino por completo. Así que en medio de ese proceso, en medio de lo que llamamos formación espiritual, hay unas disciplinas que a través de los siglos la iglesia ha practicado para entrar en ese proceso, de nuevo, ponerse en ese lugar donde Dios puede hacer algo en nuestras vidas que solo Él puede hacer. Entonces es un trabajo en colaboración, es un trabajo que solo Dios puede hacer, pero es un trabajo que nosotros también tenemos la responsabilidad de ser intencionales y hacer hábitos o hacer cosas necesarias para ponernos en ese lugar en el cual Dios puede obrar en nuestras vidas. Hemos estado hablando acerca de la oración, del silencio y la soledad. Hemos estado hablando del estudio de las Escrituras y hablamos la semana pasada sobre el descanso. Hoy quisiéramos detenernos tal vez un momento de compartir o recibir contenido. No vamos a hablar de otras disciplinas espirituales, sino vamos a tratar de practicar una de esas disciplinas o una de esas maneras en las cuales nos acercamos, en este caso, a las Escrituras. Ya nosotros hemos hablado de varias disciplinas que parecen estar desconectadas, como el silencio, la soledad, el estudio de la Escritura, el descanso. Y de momento, hoy queremos enseñarles y practicar juntos un ejercicio, una disciplina espiritual, que en cierta manera combina varias de estas cosas que hemos ya estudiado, y la intención de hoy es, otra vez, darles una herramienta, poner algo en práctica, no solamente hablar de lo que es oración o hablar de lo que es estudiar las Escrituras o el descanso o el silencio, sino practicarlo juntos. Así que les invito a que juntos participemos, y espero que sea de bendición para ustedes, como ha sido de bendición para nuestras vidas y las vidas de muchas personas a través de los siglos. Así que voy nuevamente a compartir aquí la presentación para que puedan seguirme mientras vemos algunas de las cosas que vamos a estar haciendo, y luego entramos directamente ya a hacer el ejercicio. Así que otra vez estamos hablando de disciplinas espirituales, y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo leemos la Biblia o nos acercamos a la Biblia para la transformación, con el propósito de ser transformados. Ya hace unas semanas, el anciano Josué estuvo hablando acerca de precisamente esto, de cómo nos acercamos a la Biblia, las preguntas que debemos hacer y cómo utilizamos la Biblia en nuestro proceso de transformación, o cómo Dios la usa en nuestro proceso de transformación. Hoy vamos a hacer, como ya les dije, una práctica juntos. Eh, la pregunta de cómo nos acercamos a la Escritura. Yo creo que es importante decir que la Biblia no son solo escritos que nos hablan acerca de Dios o nos dan información. Así que no es solamente un material del cual podemos de ahí definir nuestra fe, aunque sí, en parte hay algo de eso, pero la Biblia no es solamente eso. No es un libro de texto en ese sentido. Creemos que la Biblia es palabra de Dios porque Dios nos habla a través de ella. Dios habla a nuestras vidas a través de ella. No solo Dios habló, sino Dios continúa hablando.
Alguien ha dicho que cuando abrimos la Biblia, Dios abre su boca. La pregunta es si cuando abrimos la Biblia, abrimos también nuestros oídos. Decimos también entonces que necesitamos acercarnos a la Biblia, no solo para aprender o recibir información, sino para escuchar a Dios y ser transformados. Hay una palabra que Dios ha hablado, hay una palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas y esa palabra tiene un propósito de transformarnos, de formar a Cristo en nosotros, de ayudarnos a crecer, a madurar, no solo a saber más cosas. Con esto no digo que el estudio de la Biblia para información no sea importante. Ya hemos hablado de la importancia que tiene eso. Claro está, muchos de nosotros dedicamos años de estudio, invertimos dinero, tiempo, esfuerzo en precisamente hacer eso, estudiar bien la escritura para comprender el contenido, para poder enseñarlo, para poder predicarlo. Así que es muy importante el estudio de la escritura. Lo que queremos presentar, lo que se presenta con el ejercicio que vamos a estar viendo en la mañana de hoy, es que esa no es la única manera de acercarnos a la escritura o no es el único propósito que tiene la escritura en nuestras vidas. Así que nos acercamos a la escritura para escuchar a Dios, para ser transformados por lo que Dios dice. Las preguntas que hacemos a la escritura, tradicionalmente cuando hablamos de estudiar, decimos, bueno, vamos a preguntar qué dice, qué significa y cómo lo aplico. En palabras más técnicas, hablamos un poquito acerca de la exégesis y de la hermenéutica. ¿Qué es lo que dijo allí la escritura? ¿Qué es lo que escucharon aquellos primeros oyentes? Y de ahí entonces, ¿cuál es el significado? ¿Qué fue lo que ellos entendieron o interpretaron? Y cómo entonces cruzamos este puente y traemos una aplicación a nuestras vidas. Y eso es muy útil y es una manera en la que definitivamente aprendemos y sacamos información valiosa de la escritura. Sin embargo, no son las únicas preguntas que debemos y podemos hacer a la escritura. Cuando nos traemos, cuando nos acercamos a la escritura con todo lo que nosotros somos, podemos hacer preguntas como, ¿cómo me siento con respecto a lo que ahí dice? ¿Cómo respondo a lo que estoy escuchando? ¿En qué punto, mientras estoy escuchando estas palabras, puedo resistirme? Puedo sentir que aun si no es a propósito o a conciencia, algo dentro de nosotros siente un poco de resistencia. O me retiro o lucho con lo que las escrituras dicen. También nos podemos preguntar, ¿por qué me siento así? ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué esa frase? ¿Por qué eso que estoy leyendo me hace sentir así? ¿Qué revelan mis acciones o mis reacciones acerca de mí mismo? Acerca de lo que estoy escuchando. ¿Cómo recibo estas palabras o estas palabras? ¿Y cómo puedo descansar en esas palabras o al recibir esas palabras en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo descansar en lo que he recibido en esta palabra delante de la presencia de Dios? ¿Se fijan? Estas preguntas envuelven mucho más que solo qué significa, cómo lo aplico. Envuelven cómo recibimos esta palabra, cómo escuchamos la voz de Dios muy en lo profundo de nuestro ser. Así que la práctica de la cual estoy hablando es una práctica muy antigua que se le llama lectio divina, es en latín, significa lectura sagrada o lectura divina. Se remonta a hace muchos siglos atrás y es diseñada con el propósito de estar abiertos y disponibles a Dios para que su palabra llegue a los lugares más profundos de nuestro ser, tratando de no ponerle todos los filtros que generalmente nosotros le ponemos. Me explico. Nosotros ya venimos a la Escritura, especialmente aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio o en la iglesia, hemos leído la Escritura o hemos escuchado la Escritura muchas veces, así que ya nosotros tenemos cierto entendimiento de lo que significa, de lo que dice ahí. Y siempre que nosotros comenzamos a leer la Escritura o a escuchar la Escritura siendo leída o predicada, ya nosotros venimos a esa experiencia con un conocimiento, con unas experiencias. Y es
es muy fácil, es demasiado natural que cuando empezamos a leer o a escuchar, ya nosotros comenzamos a, en nuestra mente, recordar lo que hemos pensado acerca de esta escritura, definir, buscar, o cómo la explicamos, cómo la entendemos. Y esos filtros es posible que impidan que nosotros recibamos la escritura tal y como está, la escuchemos tal y como está, porque la estamos desviando, le estamos nosotros imponiendo ya qué quiere decir, qué dice y cómo lo vamos a aplicar. Así que la invitación a través de la práctica de Lectio Divina es tratar de quitar todos esos filtros de explicaciones y entendimiento previo que ya nosotros hemos tenido. Poner eso de momento al lado. No es ignorarlo o desecharlo, sino por un momento ponerlo al lado y callar nuestra mente, callar nuestros pensamientos por un momento y solamente recibir y escuchar y permitir que esa palabra llegue a, como dije, esas áreas más profundas de nuestro ser. Requiere un balance entre lectura y silencio. Van a ver que hay una progresión en este ejercicio en el cual uno lee la escritura y pausa para estar en silencio. Lee la escritura y pausa para estar en silencio. Así que no es el tipo de lectura que a veces nosotros estamos acostumbrados, sobre todo si tenemos un plan de lectura que nos enfocamos, ok, tengo que leer de aquí a aquí, voy a leerlo, terminé, marco como que hice la lectura del día y sigo con lo que estaba haciendo. No, requiere que vengamos sin prisa, requiere que dediquemos cierto tiempo, porque va a haber un momento de detenernos y estar en silencio, varios momentos. Entonces eso requiere que no vengamos a este ejercicio ya con prisa, con qué es lo que voy a sacar, qué es lo que voy a sacar o qué es lo que voy a leer y terminarlo, sino que va a requerir que pongamos en práctica algunas de estas cosas de las cuales ya hemos hablado, detenernos, eliminar la prisa, practicar el escuchar, el estar en silencio, limitar las distracciones. Y lo que busca también es envolver o involucrar todo lo que somos, no solo nuestra mente, nuestra razón, sino nuestras emociones, nuestro corazón, todo lo que somos, incluso nuestro cuerpo, porque sabemos que muchas de nuestras emociones se reflejan o producen síntomas que son físicos, que podemos sentir. Algunos de nosotros hemos sentido en un momento de tener temor o de tener cierta incomodidad, nuestro estómago de momento responde de manera extraña o la cabeza nos duele o puede ser que de momento el pecho se siente un poco apretado. Hay diferentes experiencias o emociones que muestran algún tipo de síntoma físico, así que nuestro cuerpo también puede estar involucrado definitivamente en la experiencia. Y lo más importante es que recordemos que cuando nos acercamos al ejercicio de Lectio Divina, no es lo mismo con estudio bíblico. No, el propósito no es que vamos a sacarle información, vamos a sacarle todo este contenido que tiene, toda esta explicación o aplicación. Ese no es el propósito. Así que no debemos acercarnos a él, al ejercicio, como que va a ser un estudio bíblico. Es una experiencia distinta. La experiencia, de la manera que se presenta, es en movimientos. La imagen no es necesariamente de esa línea recta que uno va dando pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, como para llegar a una meta. La experiencia la describe más como una danza, que incluye una serie de movimientos, de pasos, pero lo que hace es permitirnos disfrutar la experiencia. Hay un asunto relacional, hay un asunto de intimidad y nos permite recibir lo que Dios tiene para darnos. Son 4 movimientos y como ya mencioné, estos 4 movimientos están entrelazados con tiempos de silencio. El primer movimiento se le llama lectio, que significa leer. En este momento nosotros ya hemos tenido un pasaje que hemos escogido. Generalmente se escogen pasajes de 6 a 8 versos. No es muy recomendable escoger pasajes muy largos
porque va a hacer que se extienda demasiado tal vez el ejercicio, y lo que queremos es tener una porción lo suficientemente extensa como para tener contexto, para tener un pensamiento completo, pero lo suficientemente corta como para que nos podamos enfocar y en una leída que le demos o dos, podemos tener el texto completo en nuestra mente. Lo que buscamos hacer en este primer movimiento, en el lectio, es leer el pasaje con detenimiento, haciendo todas las pausas, leyendo cada palabra, prestando atención a cada frase y estar abiertos a una frase o una palabra que de momento captura nuestra mente de una manera particular. Estamos prestando atención a todo el texto, pero mientras lo estamos leyendo o escuchando, tratamos de prestar atención a esa frase o palabra que de momento parece resonar con nuestro ser interior. Es posible que necesitamos 2 o 3 lecturas del texto para de momento sentir como que eh, atrapamos esa palabra o esa frase que estaba llamándonos la atención. Luego de leer, tomamos un tiempo en silencio. Y en ese tiempo lo que hacemos es enfocarnos en esa palabra o frase. Es posible que queramos repetirla. No como una vana repetición, que yo sé que a veces queremos huirle a eso, y no es eso lo que estamos haciendo. Es repetirla para disfrutarla, para gustarla y para recibirla. No estamos buscando explicarla, interpretarla, no estamos buscando su significado. Estamos solamente en este momento de silencio, luego de leer, estamos solamente gustando esta palabra o esta frase. Y la repetimos. Y mantenemos nuestra atención en esa. El segundo movimiento se le llama meditatio o meditar. En este movimiento volvemos a leer el pasaje una vez más y aquí nos enfocamos en esa palabra o frase que llamó nuestra atención en el primer movimiento. Pero ahora entonces, al leerlo completo el texto o escucharlo, prestando atención a esta palabra o frase, comenzamos a reflexionar, meditar, en las razones por las cuales esta palabra sentimos que nos ha hablado. ¿Por qué esta palabra nos ha llamado la atención? Y nos comenzamos a hacer preguntas. ¿Qué asunto en mi vida hace que necesite escuchar esta palabra? O si es una historia, un relato, lo que estamos leyendo, ¿dónde me encuentro en la narración? O cómo esta palabra que es la que me llamó la atención me habla dentro del relato que estoy leyendo de una manera particular. Nos preguntamos cómo Dios puede estar usando esta palabra para hablarme. Aquí ya nos estamos preguntando un poco de ¿por qué? ¿Por qué esta palabra? ¿Qué será lo que Dios está buscando hacer a través de esta palabra o frase? Y guardamos silencio mientras meditamos, mientras pensamos en esto. El tercer movimiento es oratio. Significa oración, es una respuesta, es un momento de responder. Aquí nos movemos de meditar en esta frase o en esta palabra a considerar cómo podemos responder. Por eso es que entonces de momento hablamos, de momento respondemos a lo que ya nos hemos preguntado. ¿Hay algo a lo que Dios nos ha invitado? ¿Cómo puedo responder a esa invitación? ¿Hay algo a lo que Dios me ha llamado a prestar atención? ¿Cómo puedo entonces responder prestando atención a eso? Es posible que nuestra respuesta, nuestra oración, sea sin palabras. Es posible que no encontremos las palabras para responder en este momento. Y eso está bien. Podemos permanecer en silencio, pero recordando que estamos en la presencia de Dios
Y aún en el silencio podemos responder, porque Dios conoce nuestro ser interior, conoce nuestra mente, Dios conoce nuestros pensamientos. Así que aun si no tenemos las palabras para responder, podemos invitar a Dios a ver y a escuchar lo que está dentro de nosotros y, y tomarlo como nuestra respuesta. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Hemos dicho que el Espíritu Santo intercede por nosotros, así que cuando oramos no lo hacemos solos, podemos recibir esa ayuda para responder. Y finalmente el cuarto y último movimiento es contemplatio o contemplación. Y esta contemplación se refiere a que es momento de descansar. ¿Y a qué me refiero con descansar? En el Lectio Divina, cuando hemos pasado por el proceso de escuchar, a leer, meditar y reflexionar, responder, llega el momento donde ya ha habido este intercambio, esta interacción en el cual hemos escuchado y hemos respondido. Y lo único que queda por hacer es descansar en la presencia de Dios. Como ese niño en el Salmo 31 que luego de ser amamantado por su madre, ya ha sido alimentado, ya ha recibido lo que necesita, se queda allí en sus brazos, disfrutando de su presencia, contemplando. De una manera similar, nosotros hacemos nuestra esta palabra que hemos recibido, la respuesta que hemos ofrecido, y nos comprometemos a llevarla con nosotros. No es algo que se acaba en el ejercicio, sino que es algo que buscamos traer a nuestra vida y a permitir que Dios la use para transformarnos, para seguir formándonos, para seguir ayudándonos en el proceso de maduración, de formación. Así que llegamos a este paso y lo que queda por hacer es descansar. Descansar de nuevo, de lo que hemos escuchado y de lo que hemos respondido. Así que vamos a dedicar unos minutos a practicarlo. Quiero invitarles a que escuchen la lectura. Yo lo voy a estar leyendo y va a estar proyectado. Pueden seguirme en la lectura o pueden cerrar sus ojos. Hay veces que hay algo de cerrar nuestros ojos y escuchar la lectura que nos puede ayudar a enfocarnos. Si prefieren seguirme en la lectura, pueden también hacerlo, porque de hecho cuando uno lo hace por su cuenta, pues claro, uno está leyendo de su Biblia o de su aparato electrónico. Pero hoy escogí el relato de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, por ser Jueves Santo. Creo que hay algo especial de ver este relato, aun si se pasa un poco de los versos, de la cantidad de versos que a veces recomiendan que se use para la lectio divina. Así que mis disculpas porque va a ser un texto un poquito más largo, son 14 versículos en lugar de ser 6, 7 u 8, como se recomienda, pero les pido que lo hagamos juntos y que veamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, Voy a comenzar a leer y como les dije ya, va a haber unos momentos para estar en silencio. El silencio es algo que a veces nos incomoda, nos sentimos como que no está pasando nada. Eh, a todos nos pasa y les pido que aun si de momento se siente un poco extraño, porque yo estoy en silencio algún tiempo, porque ustedes están en silencio como parte del ejercicio, confiemos en que es parte de la experiencia. Yo tal vez no voy a hacer de los tiempos de silencio tan extensos, pero cada uno en su práctica no hay prisa. Podemos dedicar el tiempo que sea necesario, al menos un minuto, 2 minutos para estar en silencio y escuchar o responder de acuerdo a lo que sea el movimiento que estemos en ese momento haciendo. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar por un momento de silencio, unos 30 segundos, y luego voy a comenzar con la lectura.
Juan capítulo 13, verso del 1 al 14. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Vamos a estar un momento en silencio y trata de prestar atención a qué palabra o frase llamó tu atención de manera particular. Y luego vamos a volver a leerlo. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies
para estar completamente limpia. Ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Vamos a tomar un minuto en silencio y de momento enfócate en esa frase o en esa palabra y solo recíbela. No busques explicarla, interpretarla, solo recíbela. Si lo desean, pueden en los comentarios escribir la palabra o la frase que capturó su atención. Y de nuevo, igual que en el ejercicio, no es necesario explicar por qué es lo que significa, pero creo que es bueno que unos a otros de momento nos compartamos cuál fue la palabra o la frase que nos capturó durante nuestra leída. Así pasamos entonces al segundo movimiento. En este vamos a leer por última vez el relato y vamos entonces a comenzar a hacernos preguntas acerca de por qué esto nos llamó la atención, qué puede estarnos diciendo Dios con esta palabra o con esta frase. Así que leemos otra vez, pero en este caso prestando atención a lo que está ocurriendo en nuestro interior con esta frase o con esta palabra. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy.
Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Vamos a tomar ahora un momento en silencio y comenzamos a preguntarnos, eh, ¿qué quiere estarnos diciendo? ¿Qué quiere estar diciendo Dios a través de esta pregunta o esta frase que nos llama la atención? ¿Hay una invitación? ¿Hay algún momento en la historia donde nos encontramos y nos vemos allí? ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué produce en nosotros esta palabra o esta frase? Y igualmente, si luego de un tiempo en silencio quieres poner en los comentarios algún pensamiento, puedes hacerlo. No, no es necesario, pero si así deseas, puedes hacerlo. ¿Cuál es la invitación? ¿Qué sientes que Dios te está diciendo? ¿A qué te está llamando la atención a través de esta frase o palabra? ¿Qué emociones produce? ¿Qué revela de tu ser interior esta reacción? Nos movemos entonces a la tercera fase o el tercer movimiento, que es oratio, que es la respuesta. En este movimiento, dependiendo el verso o dependiendo cómo uno vaya progresando, es posible que uno desee leer otra vez o escuchar otra vez la porción. Yo no voy a volver a leerla, pero solamente entonces voy a invitarles a, de acuerdo a lo que han escuchado, la palabra o frase que llamó su atención, de acuerdo a lo que de momento han reflexionado o meditado allá en su ser interior, que han escuchado de parte de Dios. Les invito a estar unos 30 segundos en silencio y al hacerlo, responder a esto. Y así llegamos al cuarto movimiento, la última parte de esta experiencia de Lectio Divina, que es el contemplatio, la contemplación o el descansar en Dios. Te invito a que en este momento que tomaremos de silencio, vuelvas a recordar esa frase o esa palabra que llamó tu atención del relato. O vuelvas a encontrarte en ese momento, en ese lugar. Vuelvas a escuchar la voz de Dios hablándote. Vuelvas a afirmar lo que has respondido, pero en este momento entonces descanses en la presencia de Dios. Descanses saboreándote el haber escuchado y respondido a la palabra de Dios en este momento. Nuevamente estamos unos 30 segundos en silencio
y así terminamos el ejercicio. Bueno, mis amados, completamos aquí nuestro ejercicio de lectio divina. Como les he dicho, son 4 movimientos. Si desean pueden repasar estos volviendo a ver el video. También les recuerdo que hemos utilizado el libro Momentos Sagrados de Ruth Haley Barton. Está en español. Si a alguno le interesa adquirirlo, podemos hacer una orden tal vez más adelante y hacérselos llegar. Ella en el libro explica un poco más en detalle la experiencia. Este ejercicio es muy simple, solo requiere que nosotros estemos presentes delante de Dios con la escritura frente a nosotros y con esta actitud de escuchar. Así que espero que haya sido de bendición. No quería compartirles antes mientras hacíamos el ejercicio, pero a mí la pregunta de Pedro fue la frase que me capturó. ¿A mí? ¿Tú me vas a lavar los pies? ¿A mí? Y creo que luego en la invitación, creo que hay algo de a veces resistirnos a que Dios quiera hacer algo en nosotros. Dios quiere servirnos y eso de momento suena tan extraño como que Dios nos sirva. Y era lo que Jesús estaba haciendo, Jesús les estaba sirviendo y a veces podemos resistirnos porque no nos sentimos que merecemos y Dios nos cambia de momento nuestra perspectiva y esta invitación a dejarme servir por Él. Así que mi respuesta es, Señor, ayúdame a permitir que tú puedas ministrar y servir a mi vida y no resistirlo. Así que espero que para ustedes haya sido también de bendición, que hayan recibido alguna palabra especial y que puedan utilizar este ejercicio en su tiempo a solas con Dios, en su tiempo para escuchar la Escritura de esta manera en particular. Espero que puedan unirse con nosotros esta noche también en el servicio de Santa Cena, igualmente mañana en el servicio de Viernes Santo y luego el domingo. Estamos juntos, pero de una manera diferente. Y hemos querido hacer esto para bendecirles y proveerles en este tiempo de Semana Santa reflexiones y dirección. Y yo sé que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y damos gloria porque Él sabe cómo hacer las cosas independientemente de nuestras circunstancias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un placer, un privilegio dirigirlos en este tiempo. Bendiciones.